En las sombras de la noche, en un rincón remoto y olvidado de la biblioteca de una antigua mansión, yace un manuscrito ancestral que oculta un legado oscuro. Sus páginas amarillentas susurran secretos olvidados, secretos que han permanecido enterrados en el tiempo, aguardando ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes para adentrarse en su mundo siniestro. En las páginas de este manuscrito yace una historia que desafía la razón y estremece el alma. En este relato de terror, te invitamos a explorar el legado oscuro de los secretos olvidados en un manuscrito ancestral, donde lo que una vez estuvo sepultado bajo el velo de lo desconocido, amenaza con emerger y sumergirte en una pesadilla interminable. Una noche, en un pueblo cuyo nombre es fácil de olvidar, un viejo millonario en su lecho de muerte reunió a su familia en su mansión para despedirse de ellos. Todos estaban como aves carroñeras, esperando el momento preciso para reclamar lo que les correspondía. Sin embargo, aquel anciano era muy inteligente y observó que sus hijos eran oportunistas y mentirosos, mientras que su nieto menor, llamado Daniel, poseía un buen corazón y pensaba con bondad. Pocas horas después, el señor sucumbiría a su enfermedad y moriría de forma fulminante. Al día siguiente, la familia se reunió y rindió honores a su miembro fallecido, contactando rápidamente al abogado del padre para que leyera el testamento de herencia correspondiente. Para sorpresa de todos, el señor dejó toda la mansión y la fortuna a su nieto menor, causando un gran revuelo, ya que había dejado a sus hijos sin nada. Daniel no podía creerlo. ¿Cómo podría lidiar con llevar una mansión y la fortuna familiar a una edad tan temprana? Con el pasar de los días, Daniel se mudó a la mansión, donde fue recibido como un rey por los empleados de la casa. El abogado también se encontraba presente y le entregó una carta a Daniel en la que su abuelo le dejaba una última voluntad. La carta decía: "Estas 4 paredes no son lo que imaginas. En el sótano encontrarás el secreto. Después de descubrirlo, huye de aquí". Daniel, aterrado, se llenó de incertidumbre debido al mensaje de su abuelo y aquella extraña carta. Nunca imaginó que la muerte de su abuelo desencadenaría una pesadilla inimaginable. Mientras ordenaba los objetos heredados, encontró una pequeña llave de color dorado resplandeciente, con un grabado que decía: "Mi secreto". Daniel se percató inmediatamente de que era la llave del antiguo sótano. Con el paso de los días, la mente de Daniel daba 1000 vueltas debido a la enorme curiosidad. Siguiendo su corazón, el joven tomó la llave y abrió la puerta del sótano. Aquel lugar estaba repleto de telarañas, reliquias antiguas y mucho polvo. Bajo el reflejo de la luz, un Daniel asustado observó un pequeño cofre con detalles extraños. En su interior se encontraba un antiguo manuscrito encerrado en un idioma desconocido, cuyas páginas exudaban una misteriosa aura. En el manuscrito se leía: "Mi secreto", dejando petrificado al joven al recordar la carta de su abuelo. Con mucho temor, Daniel se propuso descifrarlo, sin sospechar que abriría la puerta a un abismo de horror. Noche tras noche, desde que comenzó su laboriosa tarea, Daniel experimentaba sueños inquietantes. Visiones de sombras retorcidas y voces susurrantes llenaban sus pesadillas, haciéndolo despertar sudando y atormentado. Al parecer, el testamento trajo consigo una enorme pesadez y el sentimiento de que una presencia maligna había sido invocada, ya que el joven parecía escuchar susurros horribles y pecados imperdonables que su abuelo había cometido, revelando que no fue el hombre que decía ser. Desesperado por entender lo que estaba ocurriendo, Daniel buscó la ayuda de un lingüista especializado en textos arcanos. Juntos emprendieron la ardua tarea de descifrar el manuscrito ancestral, y lo que descubrieron fue aterrador.
El manuscrito hablaba de un culto antiguo, oculto en las sombras de la historia, que adoraba a seres antediluvianos y anhelaban su renacimiento en el mundo moderno. En el manuscrito descubrieron que el abuelo de Daniel era el líder de esa secta, la cual se dedicaba a asesinar como ofrenda a un dios muerto. La secta cometía atrocidades bajo el nombre de la fe. El abuelo de Daniel era el principal causante y dictador de tales horribles sucesos. El joven quedó en shock al escuchar el secreto de su abuelo y decidió abandonar la sesión debido al miedo que experimentaba. El lingüista recomendó a Daniel que continuara cuando tuviera fuerza mental. Pasaron los días y Daniel no se sentía cómodo en la mansión. Los cuadros, estatuas y los empleados actuaban de manera muy extraña. Uno de estos, en un movimiento peculiar, empujó a Daniel contra la pared y entre lágrimas le dijo: «¿Debes terminar?». El joven, asustado, decidió continuar y a medida que descifraban más páginas, la presencia maligna se volvía más agresiva. Las sombras acechaban en cada rincón de la mansión. Los susurros se convertían en gritos y las noches se volvían insoportables. Daniel comenzó a sospechar que el culto antiguo lo había estado observando, esperando que el manuscrito cayera en manos de un heredero desprevenido. El lingüista y Daniel comprendieron que debían encontrar una manera de sellar nuevamente el poder oscuro contenido en el manuscrito antes de que el culto antiguo lograra su renacimiento. Pero el tiempo se agotaba y la presencia inquietante se apoderaba de la mente de Daniel, arrastrándolo hacia un abismo de locura. Atrapados en una lucha contra fuerzas ancestrales, ambos se vieron obligados a enfrentar la oscuridad que yacía en las páginas del manuscrito, sabiendo que el precio de la victoria sería alto. El culto antiguo estaba dispuesto a todo por renacer, y Daniel se veía obligado a hacer frente a la inminente amenaza que se cernía sobre él y el mundo entero. La línea entre lo real y lo sobrenatural se desdibujaba, mientras el horror se desplegaba en su vida, tejiendo una trama de pesadillas inescapables. El lingüista leyó que para acabar con esta pesadilla se necesitaba destruir la mansión con fuego, ya que el fuego y el odio consumidor fue lo que acabó con ese sádico culto. Ambos tomaron galones de gasolina y planearon incendiar la casa, aunque esto no resultaría tan fácil. La entidad maligna los hostigaba en cada paso que daban y los forzaba a atravesar el daño que el señor de la mansión había provocado. Al final, ensangrentados y con las últimas fuerzas que les quedaban, lograron encender la gasolina y quemar toda la casa. Por una extraña razón, los trabajadores desaparecieron y la entidad se desvaneció, marcando el fin del culto y cerrando de una vez por todas la voluntad del misterioso abuelo. Daniel, traumatizado por el asunto, se mudó del pueblo y entregó la fortuna de la herencia a la caridad, dejando atrás el duro y cruel pasado de su abuelo. Hasta el día de hoy se dice que entre los restos de la mansión se escuchan susurros y gritos incesantes, lo que plantea la pregunta: ¿la maldición está terminada o el culto renacerá? Así concluye el relato de hoy. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y comentario. Comparte este relato con tus amigos y sumérgete en un mundo de suspenso. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada del canal. Nos vemos la próxima vez que el terror llame.